esta situación, esta normatividad, tenemos esa libertad de vivir confiados también, hermanos, en que pues, Dios nos guarda. Vamos a estudiar, hermanos, una parábola del Señor Jesucristo, la parábola del sembrador. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes aquella alabanza que decía, sembraré la simiente preciosa? Algunos de sus lectores decían, sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva y dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré cuando venga su reino el Señor. Amén. ¿Qué algo al amor, hermanos? La del sembrador. La de aquel que lleva la responsabilidad, hermanos, de guardar la buena semilla idónea para el trabajo en el campo. Y que el Señor Jesucristo nos ejemplifica que el reino de Dios es semejante a uno que salió a sembrar. El primero en traer la buena noticia, hermanos, en traer la buena semilla de la palabra de Dios, ¿quién fue? Había uno que se decía voz que clama en el desierto, pero este solamente estaba enderezando, ¿qué, hermanos? El camino para aquel que venía trayendo la buena palabra, venía preparando el corazón para aquel que venía a sembrar. Quiero invitarles a abrir nuestras Biblias, Mateo capítulo 13. Y escudriñemos en esta tarde, hermanos, aquellas palabras con las que el Señor Jesús hablaba a las gentes. Él mismo dice que abría su boca en parábolas, donde muchos escuchaban, pero pocos comprendían. ¿Será que en este tiempo, hermanos, suceda lo mismo para la iglesia de Dios? Que muchos escuchemos, pero pocos comprendamos. Mateo capítulo 13, versículo 1 al versículo 8, hermanos, por favor, concentren sus listas. En esa cita yo voy a leer vos. Dice así. Y aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto a la mar. Y se llegaron a él muchas gentes, y entrándose él en el barco, se sentó, y toda la gente estaba a la ribera. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el que siembra salió a sembrar. Y sembrando, parte de la simiente cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y nació luego, porque no tenía profundidad de tierra. Mas en saliendo el sol, se quemó. Y secóse porque no tenía raíz. Y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30. Quien tiene oídos para oír, oiga, no les decía más. Y la gente se confundía y decía: ¿qué quiere decir el Señor? ¿Qué quiere decir el Maestro con estas palabras? Así preguntando, aparte los discípulos, hermanos, del versículo 18, por favor. Oíd pues vosotros la parábola del desierto, del 18 al 23. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí, antes es que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Y el que fue sembrado en espíritu
espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hácese infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto, y lleva uno a 100, y otro a 60, y otro a 30. El Señor Jesús les enseñaba a sus discípulos el significado de aquella parábola de aquel hombre que salió a sembrar. Vamos a analizar, hermanos, estos aspectos. El que siembra primeramente dice que el Señor Jesús salió a publicar que el reino de los cielos, ¿qué pasó? Se ha acercado. Y él publicaba. Y de entre la multitud y de entre los discípulos escogió a ¿cuántos? A 12 que se acercaron a él y con él trabajaban, y después escogió a ¿cuántos? A 70. Sí. Pero seguían trabajando. Dejó la tarea de ir, al final dice, ir y predicar todo el mundo, de tal manera, hermanos, que nosotros también llega a ser depositarios de aquella palabra de Dios, de aquella buena semilla, haciéndonos responsables de esparcirla. En este tiempo, hermanos, tenemos un ministerio que asume de carácter oficial esta tarea de sembrar la buena semilla. Pero dice la Escritura, hermanos, que uno es el que siembra, otro el que riega, más de quién es el crecimiento de Dios. Más Dios da el crecimiento. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que puede el sembrador depositar la semilla en la tierra y si no es la voluntad de Dios no germina. Puede otro estar regándola constantemente y si no es la voluntad de Dios no crece, no nace. Todo es por esa voluntad de Dios. El que siembra, se sembra. La semilla, dice aquí, hermanos, lo que leíamos, que representa la palabra de qué, hermanos. La palabra de Dios, la palabra del reino, específicamente, no necesariamente toda la Escritura, sino las buenas nuevas de salvación, lo que decía el Señor Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Pero dice que había distintos terrenos. En este sentido, hermanos, el terreno es el punto en el que nosotros nos desenvolvemos. ¿Sí? El terreno es del cual nosotros todos formamos parte, nosotros mismos. Y cuando la semilla, cuando la palabra de Dios es depositada en cada uno de nosotros, mostramos por nuestra recepción y por nuestra actitud y por nuestras actividades la calidad del terreno que somos cada uno de nosotros al recibir la palabra de Dios. El camino, hermanos, ustedes vamos a comprender, no es este asfalto que hoy tenemos, porque ¿quién siembra en el asfalto, hermanos? ¿Quién siembra en el pavimento? Es ilógico. Pero en la antigüedad, hermanos, en los tiempos del Señor Jesús, también había caminos como los de hoy. Sí. En los modernizados, pero la diferencia es que esa tierra estaba ya compactada, ya dura, andrada. De tal manera que si se tirase una semilla, esa semilla no queda dentro de la tierra, sino queda a flor de ¿qué? A flor de tierra, arriba. Y dice la Escritura, viene el malo, ¿y qué hace? Marcos capítulo 4, versículo 15. Acá dice el malo, el Mateo. Sin embargo, aquí, hermanos, está muy claro, versículo 15. ¿Ya están ahí? Dice, y estos son los de junto al camino, en los que la palabra es sembrada, mas después que la oyeron, dice, luego viene ¿quién, hermanos? Satanás, y quita la palabra que fue sembrada de sus corazones. Vienen las aves, una figura, en sentido figurado, Satanás.
Pero en sentido literal, hermanos, ¿vendrá el diablo a quitarnos la semilla? ¿O vendrá a ponernos el impedimento para que nosotros recibamos esa semilla? Porque la labor de Satanás, hermanos, es que la mentira, la confusión, el hacerte dudar, el presentarte mejores cosas según nuestra carne, para que dejes de recibir. Y muchas veces, ustedes han visto, hermanos, pueden llevarle la palabra de Dios a una persona que ya lleva su caminar confundido, distorsionado, ¿sí? Vaya, en cierto modo, que se ha dejado llevar por las cosas que el Dios de este siglo les ofrece, ¿sí? Que el mundo les ofrece. Y es difícil que puedan recibir la buena semilla porque su corazón está endurecido, está encallecido para poder recibir la buena palabra. Al igual que el camino que ya es muy andado, las gentes, los animales, los carros que van pasando, van compactando esa tierra de tal manera que la semilla no puede entrar. Así también el andar de las gentes que se dedican a hacer lo malo. Puede usted a llevarle la palabra de Dios a un violador, a un secuestrador, a un asesino. Quizá lo hará reflexionar en ese momento, ¿sí? ¿Y por qué es importante que también cuando tenga usted oportunidad lo haga? Para que venga juicio sobre ellos y no digan antes yo no conocí. ¿Sí? Porque la palabra de Dios la debemos de conocer todos. Pero muy difícil será que eso que está junto al camino reciba la buena semilla, porque viene el malo, ¿sí? Viene aquella influencia del enemigo para hacerlo trastornar y no recibir la semilla que fue depositada. Pero nos dice también, hermanos, versículo de aquí mismo, versículo 16. Y asimismo estos son los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, luego la toman con gozo, mas no tienen raíz en sí, antes son como temporales, que levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan. Lo que cae junto al camino, aquellos quienes no entienden el Evangelio a causa de su maldad, no la pueden recibir. Y los que caen en pedregales, hermanos, aunque el lugar, la zona es dura, dice que hay un poco de tierra, de tal manera que como la semilla llega a un efecto invernadero, crece rápido, ¿sí? En temporal. Pero cuando le fatiga el sol a esa planta, hermanos, como no tiene la raíz profunda y la raíz está expuesta, básicamente se seca. Al no tener alimento ni de arriba, el follaje, ni de abajo, la raíz, ¿qué pasa con esa planta? Se seca. Y por secada, hermanos, estamos entendiendo que llega una muerte total. Quisiera, hermanos, que veamos una diferencia. Y en 2 de los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2, segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Capítulo 3, hermanos, versículo 2. Dice que seamos librados de qué, hermanos? De hombres importunos y malos, porque no es de todos. Hay que tener mucho cuidado aquí. Si yo me identifico con los hombres que están con aquella semilla que cae junto al camino, es decir, si yo soy un hombre duro, si yo soy un hombre malo, que vivo en maldad, que mis pensamientos, como dice la Escritura, el corazón del hombre es de continuo hacer lo malo, muy difícilmente voy a recibir la semilla, porque no es de todos que no es de todos la fe, y eso es algo que nosotros debemos de tenerlo muy en cuenta.
Pero cuando cae, hermanos, en esos pedregales donde puede crecer la semilla, donde de alguna forma esa semilla alcanza a germinar, pero al ataque del sol, esta semilla, esta planta ya formada se quema. A veces, hermanos, vemos jóvenes, ancianos también que llegan al conocimiento de la palabra de Dios y son entusiastas y brillan y dicen: vamos a salir a predicar el evangelio, vamos, hermano. Yo no entiendo por qué el ministerio no quiere moverse para allá, no quiere ir a tal parte. Yo iría, yo si fuera obrero, diácono, ministro, y estuviera ya evangelizando. ¿Y qué pasa, hermanos? Cuando en la primera que sienten el azote de lo que es el arduo trabajo del que siembra, ahí entonces empezamos a relegar. Empezamos a decir: yo no soy de aquí, esto no es lo mío, y se empiezan a perder. ¿Aceptan el evangelio? Sí. Se perciben entusiastas, mas cuando se presenta la oposición, desisten de seguir al Señor. Un ejemplo bien claro de esto, hermanos. En la Escritura vemos un joven que se acerca al Señor: maestro, ¿qué bien haré para tener que...? Estaba confiado este joven, sí, era entusiasta, sí, y decía: yo quiero saber qué es lo que voy a hacer, maestro, dime, ¿qué bien haré? Dice el Señor: guarda los mandamientos, no tendrás hijos ajenos sobre tu padre. ¿Qué te pasa, hermanos? No matarás, todo lo demás. ¿Y qué dice el joven? Orgulloso de que había conocido esa palabra, ¿sí? Dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud, desde la niñez, lo conozco y lo he guardado. Pero le dice el Señor: date tu corazón, eres rico, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Y fíjense la gran oportunidad. ¿A quién le decía el Señor: ven y sígueme? Y le dijo: ven, deja eso, despójate de eso y ven y sígueme. Sin embargo, el joven, al ver que su condición, su estatus social, que su condición en la que estaba, hermanos, estaba en peligro, dice que se dio la vuelta y se fue como porque era muy... no quiso dejar eso, no quiso ni siquiera hacer el esfuerzo. Y así muchas veces pasa, hermanos. Aquella semilla, cuando cae en las piedras, pareciera que creció muy rápido y decimos: wow, este joven poco tiene la palabra de Dios, poco tiene el evangelio, y ya es de los más entusiastas. Y si es buena tierra, a su tiempo vamos a ver los frutos. Pero si no lo es, hermanos, al primer azote del sol, no se acaba. Pero sigue diciendo, hermanos, vamos a ver, ahí en Marcos, por favor, capítulo 4. Versículo 18, ¿y este va ahí? Y estos son los que son sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, mas los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en las otras cosas, entrando, ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Cuando este sembrador, hermanos, parte de esa semilla cayó en una tierra donde está llena también de espinas y abrojos. Las espinas, hermanos, ¿son agradables a nosotros? ¿Son agradables a nuestros ojos? ¿Qué dicen ustedes? No las vemos y repudiamos la espina porque sabemos que ¿qué? Nos va a lastimar, ¿sí? Pero muchas veces las rosas, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo vemos una rosa? Está hermosa, ¿verdad? Pero vamos a querer tomarla para nosotros, ¿y qué pasa con esa planta? En espinas, nos vamos a lastimar. Y eso que hermosea en lo físico, nos cuesta una herida que nosotros debemos de determinar si la tomamos o no. Pero
Pero cae entre espinas la buena semilla, la palabra de Dios. Sí, cae entre espinas. Esta palabra de Dios germina, ¿sí? Germina en la tierra, sale la planta, crece. Pero una planta, hermanos, una planta buena, una planta que nosotros la vemos para comer o para que nos rinda frutos, suele ser más lenta en su crecimiento que las espinas y los abrojos, los cardos, todo aquello que está alrededor, la maleza, como le llamamos. ¿Sí? La maleza se alimenta de la productividad de la tierra, ¿sí? de los nutrientes de la tierra, y crece muy rápido, más rápido que aquella buena semilla, que aquella buena planta, y la ahoga. La palabra de Dios, hermano, nos dice que son aquellos que reciben la palabra, pero va creciendo junto con los avances tecnológicos, con las ofertas del mundo. Y no puede prevalecer la semilla, hermanos, porque está en competencia en su corazón. ¿Compite su corazón? Mira, Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. No perdamos esta cita de Marcos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. ¿Ya están ahí? ¿Sí? Dice así: porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí, hermanos, hay una falsa concepción de lo que realmente somos. Dice, tú dices, yo soy rico y de nada tengo, ¿qué, hermanos? Necesidad. Pero no te das cuenta que eres todo lo contrario, ¿sí? ¿A qué se refiere todo esto, hermanos? Aquella semilla, aquella palabra de Dios es sembrada en nosotros, pero en nosotros también es sembrada la competencia que hay en el mundo, las ofertas que hay en el mundo. En nosotros nos dice, está sembrada la semilla de la fe, de la palabra de Dios, de que debes tener confianza en Dios. Y cuando te enfermas, antes de encomendarte a Dios, vas con tu pastillita, te la tomas, y si se te pasa, ya te olvidaste de orar. Porque dices, yo soy rico y de nada tengo. Y así pasa, y así te vas tratando y vas olvidando de la poderosa mano de Dios que te restaura instantáneamente. O que puede ser que esa medicina en verdad haga un efecto positivo en ti. Los espinos, hermanos, nos confunden. Y es en lo que la iglesia de Dios adulta muchas veces suele caer. Porque no crece más. Porque dice el apóstol Pablo, son aquellas mujercitas que todo el tiempo están aprendiendo y nunca alcanzan a llegar al entendimiento. ¿Por qué? Porque nos confiamos. Porque lo que ofrece este mundo, lo que ofrece este siglo, está ahogando la palabra de Dios en nosotros, de tal manera que no dejamos que fructifique. Vemos de repente que hay hombres de fe, mujeres de fe, sin embargo sus obras, ¿dónde están? Dice Santiago, muéstrame tu fe, tus obras. ¿Sí? Yo te voy a mostrar mi fe con mis obras. Aquellos frutos no los alcanzamos a dar. Aquella semilla sí crece, sí germina, pero está ahogada y jamás va a dar frutos. ¿Por qué? Porque no tiene lo suficiente nutriente para poder fructificar. Se ahoga. Y con el tiempo también le va a pasar lo que a las que se sembró entre las piedras, se va a secar y va a morir. ¿Sí? Porque muchas veces, hermanos, nos secamos en las bancas. Ahí pasa nuestra vida en la banca sin nosotros dar fruto, sin nosotros producir. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Ahí va a llegar el momento del final de nuestros días y ahí se va a secar esa planta porque nunca produjo
Nada. Sí nació, sí creció, pero ahí estuvo sin dar ningún tipo de fruto. ¿Qué notamos eso? ¿De qué soy? ¿Y por qué no disfruto? Porque me confié que yo soy rico y de nada tengo necesidad. Porque me confío. Pero hay otra cosa, la buena tierra. La buena tierra no solamente es una tierra que tiene nutrientes, sino es una tierra que ya está trabajada. ¿Sí? El sembrador, hermanos, cuando lleva su semilla, no la esparce por el campo ahí entre el pasto, no. Primero tuvo que, ¿cómo le llamamos? Barbechar. ¿Sí? Tuvieron que limpiar el campo de toda la maleza, dejar la tierra ya revuelta y ya limpia, toda la maleza escombrada, quitando piedras, quitando estorbo. Ya hizo eso el labrador. Después de eso, hermanos, empieza a trabajar y a hacer la tierra idónea, hacer surcos para ir depositando la semilla. Y dice la palabra de Dios, porque desde que creísteis, ¿qué dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es hermoso. Pero también el apóstol Pablo nos dice que fuimos predestinados para la adopción. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros que hemos recibido la buena semilla, ya somos una tierra preparada para eso. Ya Dios ha trabajado en nuestro corazón para que podamos recibir la semilla de la palabra de Dios. Quizá, hermanos, decía uno de los profetas, que no pagará el Padre por el Hijo, ni el Hijo por el Padre. Da una explicación. Porque si el padre fue malo, hiciera obras malas, va a pagar por su pecado. Mas si le naciera un hijo que se santifica, un hijo que se aparta, un hijo que hace buenas obras, ese hijo será salvo. Y a su contrario, si el padre fue un hombre de buenas obras, un hombre cuidadoso de las cosas de Dios, y su hijo le naciera rebelde, grosero, que se tira al vicio, hermanos, a la injusticia, ese hijo pagará por su pecado, mas no el padre va a pagar por el hijo. En ese sentido, hermanos, nosotros hoy no sabemos cuál fue el propósito que Dios tuvo para cada uno de nosotros. Lo que sí sabemos es que hoy el Espíritu de Dios nos trae aquí a la casa de oración y no es de todos. Vean ustedes la multitud que hay poblando por ella. ¿Cuántos cientos de habitantes hay? Y de todos, de todos esos hermanos, tristemente para ellos somos pocos, pero con gran cosa para los que estamos aquí, hermanos. Somos aquellos que Dios ha predestinado desde antes en la fundación del mundo para recibir una semilla. Y si yo como iglesia, hermanos, no lo estoy haciendo, pues debo de pensar, debo de analizar ¿qué es el cambio que requiero hacer en mi vida para poder tener esa calidad de la buena tierra? Bueno, aparte de que la buena tierra está trabajada, hermanos, ya está preparada para recibir la semilla, esa buena tierra, hermanos, está suelta, está suave, de tal manera que cuando se habla la palabra de Dios, la recibe inmediatamente y esa buena semilla, hermanos, germina. Pero el proceso de la germinación, hermanos, tiene que ver con algo muy importante. Así como va saliendo el tronco, casi a la par, primeramente empieza a enraizar la semilla. Fíjense nada más qué hermoso es. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, no aplica en nosotros aquel dicho de las gentes que dicen nos entra por un oído y nos sale por otro. No aplica. Porque nosotros la palabra de Dios que va enraizando. Y por eso decimos está arraigada en nuestro corazón. Porque va penetrando. No se queda flor de tierra. No se queda muy sepultada en lo profundo, sino que se va extendiendo para seguirse alimentando la buena semilla de esta tierra, de estos nutrientes. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que prepararme para que la semilla, hermanos, en nosotros crezca. Esa buena tierra
es una tierra fértil, una tierra en la cual, mis hermanos, Dios ha depositado la confianza de que esa semilla va a nacer y va a recibir frutos. ¿Cuál es el gozo, hermanos, del labrador de la tierra? ¿Será ver el campo lleno de plantas? ¿O será el tiempo de la cosecha? Eso es. Cuando el Señor Jesús fue a la higuera, dice que fue y buscó frutos, buscó higos. Quizás esa higuera estaba llena de follaje. Y sin embargo, había frutos en la higuera, hermanos. No encontró ni un higo. ¿Y el Señor qué pasó, hermanos? ¿Y la higuera? Tristemente se secó. Cuando llegue el tiempo, hermanos, de la siega, de la cosecha, en la cual el Señor venga a buscar fruto en nosotros, ahí es cuando nosotros debemos de depositar cuánto fruto hemos generado. Dice aquí, hermanos, que aquella buena tierra se germinó una planta que dio fruto, ¿a cuánto? A 100 por 1, a 60 y a 30. Es decir, hermanos, una tierra muy fértil, ¿sí? Que produjo. Vaya usted afuera, hermanos, y grítele a las gentes que usted es esa buena tierra, que en usted fue sembrada la semilla, que usted va a multiplicar, no va a dividir, no va a pelear, no va a ser seco en su sustancia, sino que va a rendir mucho fruto. Cuando nos dice a 100 por 1, hermanos, estamos hablando de una gran producción. Incluso a 60 también es una gran producción, incluso a 30 no hay pérdida. Pero cuando ya es menor a 30, hermanos, esa producción solamente alcanza para cosechar y pagarle a los peones que van a hacer el trabajo de la cosecha, porque ganancia al sembrador no le queda. Segunda carta del apóstol Pedro, hermanos, por favor. Capítulo 1, versículo 5 al 8. Segunda de Pedro, ¿ya estamos ahí? Pero del 5 al 8 dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia. En vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia. Y en la ciencia, ¿cómo dice? Templanza. Y en la templanza paciencia. Y en la paciencia, ¿cómo dice? Temor de Dios. Y en el temor de Dios, amor fraternal. Y en el amor fraternal, caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, hermanos, estaremos siendo productivos. Si aplicamos, hermanos, en nuestra vida la palabra de Dios, que en nuestra fe, la fe dijimos que venía por qué? Por el oír la palabra de Dios, pero el oírla no implica nada más que pase por nuestros oídos, sino que la podamos discernir, que podamos analizar, meditar en aquello que hemos aprendido y empezar a trabajar, a poner por obra una virtud de la cual pocos gozan, hermanos, el don de la actividad, del positivismo, de no dejarnos vencer por nada. Vean ustedes, ¿por qué se dejó vencer la semilla que cayó junto al camino? Porque vino el mar y la arrebató y ese camino no produjo nada. ¿Por qué? Porque la maldad que hay en el mundo los absorbe y no permite que la semilla llegue. ¿Por qué se dejó vencer la de las espinas? Porque no profundizó, porque no se esperó, porque no tuvo paciencia. Aquí nos dice ciencia, templanza, paciencia. Porque no dejó que se enraizara, que se arraigara la palabra de Dios.
porque no analizó, porque prejuzgó, porque se ahogaron las espinas, porque se confió, porque creyó que todo lo tenía y sin embargo jamás produjo nada. Porque le bastó con decir: yo voy al templo que dice iglesia de Dios, mas no es la iglesia de Dios la que entra al templo y la que se siente en las bancas, sino la que hace la voluntad del Padre. Esa es la verdadera iglesia de Dios. Y en el temor de Dios, amor fraternal. Salgamos, hermanos, salgamos allá afuera y mostrémosles al mundo lo que realmente somos. Dice la palabra de Dios: así ¿cómo dice? Así alumbre vuestra luz delante de quién, hermanos, de los hombres, porque una lámpara no se pone abajo de una almohada, abajo de un mueble para que se oscurezca todo, sino se pone en alto. ¿Para qué? Para que resplandezca, para que alumbre a todos aquellos que están a su alrededor, hermanos. Así también un árbol que produce mucho fruto. Un árbol que produce mucho fruto, hermanos, ¿cómo lo vemos nosotros? ¿Lo vemos hermoso, sí o no? Y pasamos, ¿y qué pasa con ese árbol que produce mucho fruto? ¿Qué hacen ustedes, hermanos? ¿Es codiciable? Sí, hermano, se nos antoja. Si vemos un árbol de guayabas y ya todas están maduras y tenemos una sed, unas ganas de comer, ¿qué hacemos, hermano? ¿No acaso vamos por una guayaba? ¿Un poco no? Si es durazno, ¿a quién le gustan los duraznos? Igual, frutas dulces, ¿verdad? Si fuera un cerezo, igual que lo veamos cargadito, un manzano, nos da esa sensación de querer extender nuestra mano. Hermanos, cuando ustedes producen mucho fruto, así las gentes que nos rodean tienen el deseo de ir hacia ustedes, hermanos, porque el mundo dice: anda en tinieblas, anda en tinieblas. Pero cuando la luz, hermanos, resplandece, nosotros mismos nos acercamos a la luz. Si de repente se oscurece todo y hay una antorcha que alumbra, ¿qué hacemos? ¿No nos vamos a acercar hacia allá? Así alumbra vuestra luz delante de los hombres. Así, produzca. Cuando usted sea ese árbol deleitoso, también va a pasar otra cosa, hermanos. Que aquellos que no lo quieran ver a usted bien, ¿qué pasa con las gentes, hermanos, con los árboles que producen frutos? Cuando no les importa tener cuidado del árbol que utilizan la piedra, ¿cierto? Hasta hay un dicho por ahí de las gentes que dice que el árbol que más frutos produce es el árbol que más recibe pedradas. Así sucede. Pero eso no nos debe de desmotivar. ¿Acaso no el apóstol Pedro dice que está contento porque padece por causa del Evangelio? ¿Acaso no el apóstol Pedro y el apóstol Juan salieron de allá de los azotes, hermanos, gozosos de haber sufrido ese padecimiento? Sí, porque quizás tengamos que hacerlo, porque quizás se presente en nuestra vida un episodio de sufrimiento por causa de la palabra de Dios. Y ahí se va a ver si realmente somos aquellos que se sembraron en las piedras. Porque ¿qué pasó en las piedras? Sufrieron primero tribulación y se secó. Pero el otro fructifica. Colosenses, capítulo 1, por favor, Colosenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Y hasta ahí dice así. 9 y 10, por favor, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando nosotros, hermanos, recibimos esa semilla y somos buena tierra,
Sí, esa tierra fructifica. Pero, como dice aquí, hermanos, en toda buena obra. Les decía el ejemplo de aquel árbol que está cargado de fruta. Nosotros queremos ir hacia ese árbol. Cuando usted, hermano, sea un hombre criado a la imagen de Dios, si conforme a las virtudes que el Espíritu de Dios se derraman en ustedes, entonces empezaremos a generar frutos. Y esos frutos que generemos, hermanos, son aquellos atractivos que van a hacer que la gente se aproxime a usted, a pedirle con confianza un favor, a decirle: oye, tú vas a aquel templo, ¿verdad? Sí, yo creo que a ti todo te va bien, y cuando me has platicado que pides a Dios y tú has sanado a tus hijos, has sanado tú, o de alguna forma te has fortalecido, te pido que ores por mí. Y no conocen nada, pero por sus frutos, dice la Escritura, los conoceréis. A veces, hermanos, las gentes o nos conocen por nuestros buenos frutos, o nos conocen también porque nuestros malos frutos. Pero la intención, hermanos, del Espíritu del obrar es recibir buenos frutos en la cosecha. La intención del que siembra es recibir una cosecha limpia. Hay una parábola que dice que Dios sembró una viña, ¿sí? La labró, la cuidó, la cercó, le puso su sistema para que estuviera regada, ¿sí? La cuidó de tal manera que él esperaba recibir una cosecha agradable. Pero cuando probó las uvas, hermanos, cuando probó aquel fruto de aquella viña, dice que sus uvas estaban como agrias. Y dice, determinó destruir aquella viña. Que no seamos esa viña, hermanos. Que seamos nosotros notorios por nuestras buenas obras. Que seamos nosotros aquellos frutos que Dios espera de cada uno de nosotros. Quiero ponerles un ejemplo por último. Filemón, capítulo 4, versículo 5. Filemón, ¿ya están ahí? ¿No todavía? Filemón, capítulo, versículo 4 al 5. ¿Ya están ahí? Sí. Bien, pueden leerlo. Yo en voz alta voy a tratar de hacer una observación, y ya después lo vamos a leer todos unidos y sientan todas estas palabras. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Estas son palabras del apóstol Pablo dirigidas a Filemón, hermanos. Doy gracias a mi Dios, dice el apóstol Pablo, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, oyendo de tu caridad y la fe que tienes en el Señor Jesús para con todos los santos, para que la comunicación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Porque tenemos gran gozo y consolación de tu caridad, de que por ti, oh hermano, han sido recreadas las entrañas de los santos. ¡Qué calidad de hermano era Filemón, hermanos! Por estas palabras del apóstol Pablo, ¡qué calidad de hombre era Filemón! Un hombre que recibió el Evangelio, lo abrazó y rindió frutos de tal manera que el apóstol Pablo reconoce la calidad de ese hombre y dice: yo pido por ti. Amados hermanos, cuando el ministerio reconoce que hay hermanos que están rindiendo frutos, le da gracias a Dios. Y no hablamos de frutos económicos, hablamos de todos los frutos, los dones espirituales, aquellos que nosotros veíamos como frutos como el fruto del Espíritu de Dios. ¿Sí recuerdan ustedes? Paciencia, benignidad, que no hay disensiones en la iglesia, que no hay problemas, que no se levanta uno grosero contra el otro, que el ministerio es respetado, ¿sí? Que el ministerio respeta,
Cuando hay toda esa armonía, mis hermanos, sabemos que la viña está creciendo y está siendo en abundante fruto, fructificando. ¿Sí? Todo eso pasa. Y el ministro, hermanos, como dice aquí el apóstol Pablo, te recuerdo en mis oraciones y pide porque la iglesia se mantenga así, porque la iglesia siga creciendo. Pero cuando nosotros, hermanos, empieza a haber disensiones, también cómo va a hablarse bien si a la vista estamos haciendo las cosas que desagradan a Dios. Pero cuando las cosas son buenas, hermanos, si ustedes tuvieran una huerta y ven que todos sus árboles están enfermos, ¿cómo se ponen ustedes? ¿Cómo se pondrían? Tristes, porque saben que por mucho esfuerzo que le ponga su árbol, su huerta está decaída. Y hay que invertirle mucho trabajo, mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha inversión. Pero hay que hacerlo, porque se ama la obra. Pero cuando la huerta, hermanos, está reverdecida, está llena de fruto, ¿se alegra el corazón? Sí, hermano. También, hermanos, cuando el ministerio nota que el trabajo, la cooperación que hay entre ministerio e iglesia, y que todos, tanto ministerio como iglesia, formamos el cuerpo de Cristo, y que ese cuerpo está sano, hermanos, que nadie se duele, sino que todos nosotros estamos en unidad. Ay, hermanos, yo considero que el mismo Dios también se llena de gozo de que sus hijos hacen su voluntad. Y que estas palabras, hermanos, que el apóstol Pablo le escribió a Filemón, resuenen en sus mentes. Y algún día digan ustedes, yo quiero ser un Filemón. Yo quiero ser aquel del cual se hable de mí estas palabras que el apóstol Pablo refería, porque sabía de la calidad humana que tenía este hombre. Los invito, hermanos, vamos a leer estos versículos todos unidos y con esto vamos a terminar esta plática. ¿Sí están ahí, hermanos? Del versículo 4 al versículo 7, todos unidos, dice así. Doy gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, oyendo tu caridad y la fe que tienes en el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la comunicación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, porque tenemos gran gozo y consolación de tu caridad, de que por ti, oh hermano, han sido recreadas las entrañas de los santos. Amén. Mis hermanos, seamos aquellos que fructifiquen al 100 por uno. Que si una semilla fue depositada en la tierra, seamos nosotros los que multipliquemos 100 veces más de aquello que se nos dio. Que si nosotros fuéramos a 60 o a 30, pero que de alguna forma, cuando venga el Señor, dueño de la mies, encuentre frutos en aquello que